Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Un poco loca, wiki wiki, como lo quieras tú. Michael Rico. Con la chaquetita del medio metro. ¡Ah, medio metro! Para que el vacilo, me llama Mercedes de Atayando rumbo. Le digo vamos, llámate al combo. Y esta noche nos vamos pa' flow. Vamos a cochinear, sígueme pa' flow. Bueno, a mí me tocó defender la escuela austriaca, pues de la economía. La escuela pues enfatiza los mercados libres, el individualismo y la minimización de la intervención estatal. Uno de sus principios clave incluyen el individualismo metodológico, que pues explica los fenómenos económicos a partir de las acciones individuales. También está la teoría subjetiva del valor. Aquí el valor de un bien depende de la utilidad que cada persona le asigna. Está también la preferencia temporal. Aquí los individuos valoran de manera diferente el presente frente al futuro. También está la crítica a la intervención estatal. Esta afirma que los mercados libres asignan recursos de manera más eficiente que el Estado. Está también la teoría del ciclo económico. Esta pues sostiene que las crisis económicas son causadas por la manipulación del crédito por parte de los bancos centrales. Entre sus exponentes más influyentes están Karl Menger, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, cuyas ideas han influido en la discusión sobre el libre mercado y pues lo que es la regulación estatal. Ahora me iré a la parte de la teoría austriaca del ciclo económico. Esta teoría explica los ciclos de auge y crisis como consecuencias de manipulación del crédito y las tasas de interés por parte de los bancos centrales. Está la expansión artificial del crédito, que aquí pues las tasas de interés artificialmente las que son bajas, generan exceso de inversión y consumo. Está la distorsión de la inversión. Aquí pasa de que las empresas invierten en proyectos que no son sostenibles. Esto pasa por las tasas pues también las tasas de interés, que pues pueden llegar a ser erróneas. Está la sobrevaloración de activos. Pues aquí se crean burbujas especulativas en sectores como bienes y raíces o tecnología también puede ser. Está la corrección del mercado, que son cuando las tasas suben de interés, ya no son bajas, ahora suben, y las inversiones no rentables colapsan. La crisis económica. La recesión ocurre o pasa cuando un ajuste del mercado para reasignar recursos correctamente. Por ejemplo, los economistas Mises y creo dije Hayek, no sé cómo se diga, argumentaban que estas crisis no son fallos del mercado, sino más bien son pues consecuencias de la intervención estatal en la política monetaria. Ahora en el tema de Banjico, desde ya viéndolo de la perspectiva de mi escuela, que es la austriaca, el Banjico, que es pues el Banco de México, pues el Banco Central, pues este banco juega un papel pues en la economía, que pues la escuela austriaca critica por su
por su impacto en la inflación y lo que son los ciclos económicos. Está la manipulación de tasas de intereses, la expansión monetaria, intervención en el mercado pues cambiario. Por ejemplo, en la manipulación de tasas de interés, pues Banxico, ¿qué hace? Pues Banxico ajusta lo que son las tasas de interés y pues así va distorsionando el proceso natural pues del ahorro o de la inversión. Por ejemplo, también lo que dije de la expansión monetaria, esto pues es como emitir el dinero sin tener como algún respaldo y bueno, respaldo en ahorro que puede pues hacer la inflación y malas inversiones. O sea, pues no. La intervención en el mercado cambiario. Esta influye mucho en el tipo de cambio, afectando la estructura, pues la estructura de los precios del comercio, pues ya internacional. Desde ya la perspectiva austríaca, la intervención de Banxico en la economía puede alterar mucho la asignación de lo que son los recursos y lo que son los ciclos económicos. Me voy ahora a hablar de lo que es la inflación y lo que es el rol de Banxico en esta escuela. La inflación, pues sabemos que es un aumento sostenido de precios en lo que es la economía. Y Banxico lo que hace es buscar controlarla a través de la política monetaria. Aquí pues hay ahí está el ajuste de las tasas de interés, el control de la oferta monetaria, intervención en el tipo de cambio. También está, voy a explicar por ejemplo, lo que es el ajuste de las tasas de interés. Pues las tasas altas reducen el crédito y el consumo, mientras que las que son bajas, pues lo estimulan. Ahora el control de la oferta monetaria, pues es una regulación de la cantidad de dinero que circula que está en circulación para evitar la inflación descontrolada. La intervención en el tipo de cambio. Esta pues previene fluctuaciones pues muy grandes pues del peso, que podrían afectar mucho los precios de bienes importados. Por ejemplo, en mayo de 2025 la inflación en México se subió un 4.4%, aunque pues Banxico ha intentado mantener las tasas de interés altas o elevadas. El aumento del salario mínimo ha presionado los costos de los bienes y los servicios. Desde la perspectiva de esta escuela, que pues austriaca, el problema de lo que es la inflación radica en lo que es la manipulación estatal de la moneda y el crédito, lo que pues distorsiona la actividad económica y genera ciclos de auge y crisis. Ahora del tema de SHSP y lo que es la política fiscal, viéndolo desde el lado de la escuela austriaca o de esa perspectiva. Lo que es el SHCP, que es Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues es responsable de la política fiscal aquí en México. Esto incluye el manejo de lo que son los impuestos, el gasto público y deudas. Su intervención genera muchas distorsiones en el mercado. La intervención fiscal, pues la escuela austríaca critica el gasto público en exceso y los impuestos bastante elevados, la verdad, ya que pues pueden desincentivar la intervención privada y la innovación. Pues está también la regulación del mercado. La SHCP lo que hace es imponer normativas o normas que pueden
limitar la competencia y la eficiencia del mercado. La política de deuda pública, pues la emisión de deuda para financiar lo que es el gasto estatal, pues puede generar muchos como desequilibrios que pues económicos y pues terminan afectando el crecimiento pues ya a largo plazo. La política fiscal pues debería enfocarse en reducir la intervención estatal y permitir que el mercado funcione de una manera más libre. Algunos economistas austriacos argumentan o dicen que una reducción del gasto público y una menor carga fiscal permitirían el crecimiento económico pues más sostenible. Yéndonos de la parte monetaria, política monetaria, está de la parte monetaria expansiva y la contractiva. La escuela austriaca tiene una visión crítica sobre las políticas monetarias, pues lo que son las contractivas y las expansivas, ya que considera que la manipulación del dinero y el crédito por parte del Estado genera distorsiones económicas. Por ejemplo, la política monetaria pues expansiva se caracteriza por la reducción de tasas de interés y pues el aumento de la oferta monetaria. Desde la perspectiva austriaca, esta política pues hace malas intervenciones, las genera, porque ya que son empresarios que toman decisiones basadas en tasas artificialmente bajas. Esto puede provocar lo que son las burbujas económicas, como la crisis por ejemplo, del 2008, donde la expansión del crédito llevó a una sobrevaloración de activos. Eventualmente, el mercado corrige estas distorsiones, pues generando una recesión. La política monetaria contractiva, pues ya esa se basa más en el aumento de tasa de interés y la reducción de la oferta monetaria. La escuela austriaca considera que esta política es necesaria para corregir los errores generados por la expansión monetaria. Sin embargo, se aplica de manera abrupta, puede generar una crisis severa, pues ya que muchas inversiones no rentables colapsan. La solución austriaca es permitir que el mercado ajuste naturalmente las tasas de interés sin intervención estatal. Yo soy América Fernández Parza Velasco y yo voy a explicar a más profundidad, tratar de meterle más profundidad y explicar el tema y defender un poquito de por qué puede ser mejor que las otras escuelas. Es la escuela del pensamiento neoclásico. La historia del pensamiento económico ha estado marcada por una constante evolución de ideas y teorías que intentan explicar el comportamiento de los agentes económicos y el funcionamiento general de la economía. En este contexto, la escuela neoclásica surge a finales del siglo XIX como una respuesta a los límites del enfoque clásico, aportando una perspectiva más matemática, analítica y centrada en la conducta racional de los individuos. Esta corriente ha sido más influyente a lo largo del siglo XX y continúa siendo base fundamental para de muchas como políticas económicas actuales, si se le puede decir así. Aquí va como el origen. Y es como que la escuela neoclásica nace en la segunda mitad del siglo XIX con autores como William Stanley, Karl Mayr y Leon Wallace, quienes dieron origen a la llamada revolución marginalista. Este cambio de paradigma constituyó en sustituir la teoría del valor trabajo de los clásicos por una teoría del valor basada en la utilidad marginal. Con ello se abandonó el enfoque centrado en las clases sociales y producción, para enfocarse en las decisiones individuales, el consumo y la asignación eficiente de los recursos. Posteriormente, economistas como Alfred Vilfredo, Paul Samuelson y Milton
Consideraron el enfoque neoclásico mediante modelos matemáticos que explicaban cómo los mercados alcanzaban equilibrios eficientes bajo ciertas condiciones. La escuela neoclásica parte del supuesto de que agentes económicos actúan de forma racional, es decir, toman decisiones orientadas a maximizar su utilidad, consumidores o beneficios, empresas, dadas sus restricciones. Esta hipótesis permite predecir comportamientos económicos mediante modelos precisos. Así que pues es así. La utilidad pues marginal deficiente, uno de los aportes clave de esta escuela es el concepto de utilidad marginal. A medida que un individuo consume más unidades de un bien, la utilidad adicional que le proporciona cada unidad tiende a disminuir. Este principio permite entender la ley de la demanda. A mayor precio, menor cantidad de demanda y así. La determinación de precios por oferta y demanda. Los precios es una economía que se determina por puntos de un equilibrio entre oferta y demanda. Este mecanismo regula la asignación de recursos, incentivo la producción donde hay escasez y modera el consumo donde hay exceso. Para eso como que se hace. El equilibrio general y parcial en el análisis neoclásico estudia tanto equilibrios parciales en un solo mercado como equilibrios generales. Pues ya en varios mercados, ¿saben? El equilibrio se entiende como una situación donde no existen incentivos para cambiar el comportamiento económico. La competencia perfecta. La competencia perfecta es el modelo ideal bajo el cual los mercados alcanzan asignación óptima de recursos y se caracteriza por su gran número de agentes y esas cosas. Bueno, aquí es como que una pequeña defensa o de por qué la escuela neoclásica es un poco defendiendo su punto. Ya que responde a desequilibrios que son temporales, que una intervención excesiva del Estado puede distorsionar los incentivos, generar inflación y crear déficits insostenibles. Además, la economía neoclásica modera y ha incorporado a elementos keynesianos en la llamada síntesis neoclásica, que combina el análisis de corto plazo keynesiano con el largo plazo neoclasiano, reconciliando ambos enfoques. Mira, como puedes ver, la escuela marxista, el marxista centra su análisis en la lucha de clases, la acumulación de la capital y la explotación del trabajo. Pero por lo contrario, la neoclásica defiende el valor que no depende exclusivamente del trabajo, sino de la utilidad que los consumidores asignan a los bienes, además de que el mercado competitivo permite que los beneficios se distribuyan según la productividad de los factores. La evidencia empírica también respalda que las economías con mercados libres han alcanzado mayores niveles de bienestar y crecimiento que aquellas organizadas bajo principios marxistas. Y voy a decirles uno último para acabar con este tema. Frente a la escuela estructuralista, es que la escuela estructuralista especialmente influye en América Latina. Sostiene que los países en el desarrollo enfrentan estructuras productivas y sociales que los impiden beneficiarse plenamente del mercado que promueven. Y desde la visión neoclásica, muchos de los problemas estructurales pueden resolverse mediante reformas institucionales y políticas de una apertura comercial que fomenten la competencia, la inversión y la innovación. La experiencia de países asiáticos como Corea del Sur o Taiwán, que demuestra que las economías pueden desarrollarse exitosamente aplicando principios neoclásicos adaptados a sus realidades. Y aquí va como un enfoque que tiene la neoclásica en CHSP y BAN X y O. Aunque la escuela neoclásica no es partidaria de la política fiscal expansiva como mediante recurrente, reconoce su uso en casos excepcionales y transitorios. Desde esta óptica, SHCP debe aumentar el gasto o reducir impuestos de forma temporal para reactivar la economía, pero sin generar déficits permanentes. Y en el BAN XISO y SO deben coordinarse para que el estímulo fiscal no genere presión inflacionaria,
De lo contrario, pues el Banco de México tendrá que subir tasas anulando pues el estímulo. En la política fiscal contractiva es la contradicción con CHCP y pues el Banco de México. La escuela neoclásica generalmente favorece políticas fiscales contractivas que reduzcan pues el gasto o aumenten impuestos, especialmente con contextos de déficit elevado o crecimiento de la deuda. Se considera que el equilibrio fiscal fortalece la confianza del mercado, reduce las tasas de interés y libera recursos para el sector privado. En la coordinación con Banco de México, una política fiscal constructiva puede facilitar las tasas de intereses si reduce las presiones de inflaciones pues que son pues inflacionarias más bien. En la contradicción con CHCP y el Banco de México, desde la visión neoclásica, una política monetaria expansiva debe aplicarse con cautela y solo en periodos de alto desempleo o desinflación. El Banco de México puede reducir las tasas de intereses o aumentar la base monetaria, pero el enfoque neoclásico advierte que el exceso de dinero o a largo plazo genera inflación. Si hace CHCP, también se impulsan políticas expansivas. Ambas instituciones deben vigilar la inflación y la posible pérdida de credibilidad ante los mercados financieros. En el comercio pues, internacional, el rol según la escuela neoclásica defiende el libre comercio como mecanismo para aumentar la eficiencia y el bienestar. Se basa en los principios de ventaja comparativa y ventaja absoluta, donde el país se especializa en lo que produce mejor y más eficiente. Y en este contexto, pues la balanza comercial se ajusta mediante los movimientos de tipo de cambios y los flujos de capital. La balanza de pago refleja el equilibrio macroeconómico entre exportaciones, importaciones, inversiones extranjeras y deuda externa. Se rechazan los aranceles proteccionistas, ya que encarecen los productos, generan ineficiencias y perjudican pues, a los consumidores, ¿sabes? Y pues una conclusión pues general de todo esto es que la escuela de pensamiento neoclásico, que aunque con algunas limitaciones sigue siendo fundamental en la elaboración de políticas económicas actuales, su énfasis en el mercado como mecanismo eficiente en la estabilidad de precios y en el control de gasto público ha dado forma a funciones de instituciones como el Banco de México y CHCP. La escuela de pensamiento keynesiana constituye una de las corrientes económicas más significativas y profundas del siglo XX. Esta escuela de pensamiento surgió tras una profunda depresión económica, específicamente tras la depresión de 1929. Esta escuela rompe con los fundamentos de la economía clásica y neoclásica que básicamente nos dicen que el mercado es capaz de autorregularse por su cuenta y que el Estado o el gobierno no necesita intervenir. Pero para poder definir qué es la escuela de pensamiento económico keynesiana, necesitamos primero definir qué es una escuela de pensamiento económico. El pensamiento se puede definir como la capacidad que tienen las personas de formular ideas y representaciones en su mente. Por otro lado, pues la economía no es más que un estudio de cómo se distribuyen los recursos. Entonces, juntando estas ideas, una escuela de pensamiento económico básicamente son diferentes formas en las que la economía se puede manejar y pues estas escuelas de pensamiento económico fueron creadas por ciertas personas. En este caso, la escuela de pensamiento económico keynesiano fue creada por John Maynard Keynes. Fue pues el creador de esta escuela de pensamiento. Ahora sí, pasando específicamente a la escuela de pensamiento keynesiana, la escuela de pensamiento keynesiana nos afirma que el Estado siempre debe intervenir en la economía para poder mantener el equilibrio y revertir los daños durante una crisis económica. Esto defiende que pues, el mercado no se puede regular de forma natural o por sí solo. Es por esto que los gobiernos deben intervenir para poder salir de esta crisis. La escuela keynesiana propone darle mayor poder
y herramientas a las instituciones para que podamos evitar una crisis económica. Esta escuela presenta fines determinados a corto plazo, una postura contraria a la liberal. Establece que es la demanda que sostiene que el trabajo es responsable de generar condiciones que agilicen la economía. Una como de las más grandes teorías de Keynes, padre de la economía keynesiana, como ya lo habíamos dicho, es que la baja de salarios hace bajar la demanda y por lo tanto la economía pues se llega a estancar. Para contrarrestar este efecto, el Estado debe aumentar el gasto público en los tiempos de crisis. También, según Keynes, el desempleo aparece cuando no se consume todo lo producido, es decir, cuando la demanda es menor que la oferta. Si no se generan nuevos bienes y servicios, tampoco se requerirá pues más mano de obra. En este caso, el gobierno lo que debe de hacer es aumentar la demanda con medidas expansivas que aumenten el gasto del sector público. Esto puede ser un poco difícil de entender, pero unos ejemplos podrían ser bajar los impuestos a las rentas de las familias, lo que pues a las familias les deja más dinero para poder gastar en otras cosas. También puede ser disminuir los intereses a las empresas y a los bancos y pues esto anima a más gente a invertir, lo cual pues genera nuevos puestos de trabajo y también otra cosa puede ser construir colegios, hospitales, lo que pues requiere más mano de obra y pues creo que esto es como una forma más sencilla de entenderlo. Bueno, ahora voy a explicar cómo la escuela de pensamiento keynesiana en un aspecto más fácil de entender. Vamos a imaginar que tenemos un equipo de fútbol, que este equipo de fútbol pues va a representar la economía. Cuando el equipo pues está como en una buena racha, que pues, está ganando partidos, los aficionados van a los partidos, compran camisetas, compran pues los boletos para entrar al estadio, etcétera, etcétera. Esto es cuando la economía de un país pues está estable y está bien. Pero por otro lado, de un momento a otro, este equipo de fútbol empieza a perder muchísimos partidos, pues los aficionados obviamente dejan de apoyarlos, ya no van a estos partidos y pues dejan de comprar por ende camisetas y demás sobre este equipo de fútbol. En este caso, el entrenador de dicho equipo vendría siendo como la idea de la escuela de pensamiento keynesiana. Entonces, ¿qué puede hacer el entrenador si pues su equipo está en crisis, ¿no? Como puede ser la economía. El entrenador puede contratar nuevos jugadores o invertir más en los entrenamientos de dicho equipo. Pues si el equipo no tiene buenos, delanteros, él puede gastar más dinero en comprar más jugadores que tengan más experiencia, lo cual ayudaría muchísimo al equipo, o puede invertir en un mejor entrenamiento. También lo que podría hacer sería bajar el precio de las entradas para los partidos, pues esto haría que la economía empezara a fluir un poco más. Y también lo que puede hacer es dar apoyo a los jugadores. Me refiero a apoyo como económico, ya que si los jugadores están pues desanimados, sin dinero, él puede como ayudarles con un pequeño bono, lo cual podría motivar a los jugadores. Keynes creía que cuando la economía estaba mal, pues el Estado, el gobierno, debía intervenir lo más que se pudiera. Retomando este ejemplo como del equipo de fútbol y todo eso, pues cuando el equipo, o sea, la economía está en un mal momento, el entrenador, que vendría siendo el gobierno, pues debe intervenir lo más que pueda y no quedarse quieto. Entonces debe tomar medidas para que el equipo se pueda recuperar y pues por ende, como regresando al tema como de la vida real, en este caso pues la gente vuelva a tener trabajo, vuelva a poder gastar y pues el ciclo de la economía positivo empiece como de nuevo. Pasando ahora como a un ejemplo de la vida pues real para poder entender esta escuela de pensamiento,
fue la Gran Depresión de 1930, que fue una crisis económica en todo el mundo. Pues había muchísimo desempleo, las fábricas estaban cerrando y la gente no tenía dinero. Lo que hizo el presidente en ese momento fue lanzar el New Deal, que básicamente es como la estrategia para poder salir de esta crisis. Básicamente esto significa que el gobierno empezó a gastar mucho dinero en proyectos como construcción de carreteras, puentes, presas y pues proyectos muy grandes que obviamente necesitaban mucho dinero. Y pues para estos proyectos obviamente se necesitaba mano de obra, lo cual pues generó empleos, y esto pues como ya lo expliqué en lo del equipo de fútbol y todo eso, hace que la economía pues vuelva como a circular gracias a que la gente vuelve a tener como que empleos, por ende pues empieza a ganar dinero de nuevo. El New Deal pues básicamente es el ejemplo más como famoso para explicar la escuela de pensamiento keynesiana, ya que pues demostró que si el gobierno efectivamente tiene que intervenir lo más que pueda para poder crear empleos y, como lo dije, empezar a mover la economía, ya que pues el sector privado no puede resolver esta crisis. Aunque bueno, la escuela de pensamiento keynesiana pues también llega a tener desventajas. Una de estas es que esta escuela de pensamiento asume que cuando se genera el gasto público, siempre lo que va a hacer el gobierno es dirigir ese gasto a los sectores de la economía que realmente lo necesitan, que realmente están afectados. Pero pues esta escuela de pensamiento no toma tal vez mucho en cuenta que sí existe corrupción y realmente muchas veces todo este gasto no se dirige a los sectores que realmente lo necesitan. Ahora explicaré qué relación tiene la escuela de pensamiento keynesiana con otras instituciones como Banxico, por ejemplo. Banxico es un banco como un banco independiente que no recibe indicaciones del gobierno, pero este banco sí se encarga como de las tasas de interés, lo cual pues es una herramienta muy vital, ya que puede tanto como mejorar la economía, tanto puede como afectar la economía. Entonces esto es algo que Keynes consideraba muy fundamental. Cuando la economía estaba lenta, era bajar las tasas de interés, entonces tienen como una cierta relación. También tenemos la institución que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Keynes decía que el gobierno debería, ante las crisis debe como gastar para reactivar la economía. Entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público básicamente se encarga como de ejecutar el gasto, ya sea pues construyendo infraestructura o implementando programas sociales, lo cual pues es como una característica muy significativa de esta escuela de pensamiento. Ahora tenemos la política fiscal expansiva. Básicamente esto es como inyectar dinero en la economía para que la gente tenga más dinero para gastar y pues las empresas puedan como invertir y contratar y demás. Entonces pues como ya hemos explicado toda la escuela de pensamiento keynesiana, básicamente la política fiscal expansiva está como muy junta con esta escuela de pensamiento, pues ya que básicamente es lo que Keynes decía: cuando hay una crisis se debe, como aquí lo dice, inyectar dinero para que la economía vuelva a fluir. Y también tenemos la política fiscal contractiva, que esto es como para controlar la inflación. No tiene como tanta relación con la escuela de pensamiento, pero Keynes sí reconocía que teníamos que manejar la economía cuando estaba como sobrecalentada, por así decirlo. Ahora tenemos la política monetaria expansiva, que es un poco, si no es que muy parecida
a la política fiscal expansiva, que pues básicamente trata de lo mismo. Es cuando el Banco Central busca estimular la economía, haciendo el dinero más accesible para las personas, básicamente pues más barato. Entonces esta es una forma en la que la economía vuelve como a fluir y pues a salir de una crisis. También tenemos la política monetaria contractiva, que pues viene siendo también algo igual a la política fiscal contractiva. Básicamente esta política se utiliza cuando la economía va creciendo muy rápido y pues la inflación comienza a ser una preocupación como para el Estado. Entonces lo que pasa aquí es que el Banco Central sube las tasas de interés o reduce la oferta monetaria para encarecer el crédito. Y por último tenemos el comercio internacional, que Keynes reconocía muchísimo que el comercio internacional influye mucho en la demanda de bienes y servicios de un país. En conclusión, la escuela de pensamiento keynesiana es una idea económica muy importante, pues ya que esta escuela de pensamiento salió tras recuperarse, salió durante una crisis, pues la cual ayudó a recuperar esta crisis. Entonces Keynes cambió la idea de pensamiento de que todo se arregla solo, de que la economía se arregla sola, y pues lo transformó a que realmente el Estado debe de intervenir lo más que se pueda para poder recuperar la economía y que vaya fluyendo bien. Entonces, en resumen, la escuela de pensamiento keynesiana nos dice que pues el gobierno no es solo como un espectador, sino que es como algo clave que tiene que intervenir sí o sí para salvar la economía durante tiempos de crisis y pues asegurar que crezca y genere bienestar para todos. Hola, mi nombre es Megan Ibarra y en este video voy a presentar más o menos por qué defiendo la escuela monetarista. Voy a tratar de explicarlo un poquito a profundidad. La escuela monetarista en la economía fue desarrollada principalmente por Milton y define que la economía funciona mejor cuando el gobierno invierte lo menos posible. Para los monetaristas principalmente es importante como basar el dinero en inversiones pequeñas, porque si hay demasiados gastos o demasiado dinero en circulación, suben los precios y eso causa la inflación, que básicamente es otro problema. La Secretaría de Criterio Público se encarga de los ingresos y gastos del gobierno, que los monetaristas creen que el gobierno no debe gastar más de lo que se gana, porque básicamente no puedes avanzar si tu dinero es más lo que gastas que la entrada de dinero. Porque si gastas más de lo que, si gastas más de la entrada de dinero, se genera una deuda o impresión de dinero, lo que lleva a la inflación otra vez, que pues básicamente sigue siendo un problema grave. Estas personas deben cuidar bien el dinero del país, gastar de forma responsable y no hacer gasto excesivo a la economía. Y ahora te voy a hablar sobre la política fiscal expansiva. Básicamente es cuando el gobierno baja sus impuestos para promover la economía, o sea, que siga circulando como el dinero y no crear como inflación. Para los monetaristas, básicamente se debe de usar solo en emergencias, como una crisis económica fuerte, porque si el gobierno gasta mucho tiempo se endeuda y pues hay otro problema. Ahora les voy a hablar sobre la política fiscal contractiva, que es básicamente cuando el gobierno hace otro tipo de estrategia, que es subir los impuestos para controlar la inflación y bajar la deuda. Básicamente es como, pues si literal lo que suena, subir el precio de algo para que al comprarlo la deuda se baje y puedan tener ingresos básicamente bien.
esta política es buena si hay mucha inflación o si el gobierno está endeudado demasiado, pero así excesivo. Y la idea es ajustar cuentas para que el país tenga como una estabilidad económica y no tengamos un problema grave sobre la falta de un producto o algo así. Ahora solo les voy a hablar sobre la política monetaria expansiva, que es básicamente cuando un banco baja la tasa de intereses y mete más dinero a la economía. Esto ayuda a que la gente gaste e invierta más, pero a los monetaristas, o sea, básicamente a lo que estoy defendiendo, esta política puede ser peligrosa si usas demasiado porque puede causar inflación. Esto se refiere a que al invertir mucho en algo sigue creciendo la inflación, por lo tanto esto básicamente es para que tenga un equilibrio de las estrategias, de lo que se quiere lograr, de las deudas del gobierno y básicamente para que el país o el mundo en general tenga una economía, una estabilidad económica. Y la política monetaria contractiva es la política que más apoya a los monetaristas y básicamente es cuando sube la tasa de intereses y saca dinero de circulación para controlar la inflación. Básicamente es como pedir mucho y de ese mucho básicamente como pasar a las deudas y no solo tenerlo circulando en el país, sino como para reducir deudas o arreglar cualquier problema económico. Sirve para que los precios se mantengan estables y es mejor usarla que traten de arreglar todo con un gasto público. Básicamente es para que siga teniendo un equilibrio y no tenga la necesidad de estar unos días subiendo y otros días bajando, porque la verdad la estabilidad es más importante que el crecimiento rápido y desordenado. Y ahora sobre los comercios internacionales, básicamente los monetaristas creemos que la aportación de otros países o que hagamos negocio con otros países básicamente enriquece los productos y pues hay como un libre comercio entre los países y puede todo crecer y seguir en equilibrio o hasta más grande. Creemos que no debe de tener barreras ni aranceles porque el intercambio libre hace que el país sea como un negocio simple y justo para ambos y no simplemente sea de que, ay, pues yo tomo un tiempo y tú nada. No sé si me explico. Básicamente esto mejora la productividad y baja los precios para los consumidores. Creemos que el tipo de cambio debe ser libre o que lo decida el gobierno para que sea justo como para todos y no tener un problema básico entre países. Básicamente creemos que si un país produce mejor algo, debe exportar y si otro lo hace mejor en otra cosa, lo debe importar. Esta es básicamente una ventaja ya que es dar y recibir. Y ahora vamos con el otro lado que es básicamente las empresas, la parte micro y macroeconómica, que es desde la microeconómica apoyamos que las empresas cambien libremente y que puedan vender cualquier tipo de producto si ellos los desean y pueden hacer el negocio con el país que ellos deseen. Creemos que los precios se forman en el mercado por oferta y demanda, sin que el gobierno los controle, que es básicamente como tú eres dueño de tu empresa, tú decides qué producto, o ves más bien qué producto se vende más y qué producto se vende menos y vas variando como los precios para que no tengas inflación de un producto y pérdida de otro producto. Y desde el punto de la macroeconomía creemos que pues sí, básicamente como las reglas deben ser claras desde un inicio y las políticas deben controlarse y ser claras y las reglas firmes. Los cambios económicos o la demanda y la demanda, cambia básicamente todos los días y los ciclos económicos existen, por eso se deben dejar fluir básicamente y no corregir a la fuerza, sino dejando que el mercado deje que se ajuste solo para que no tenga como esta interrupción tan brusca. Y un resumen rápido es que básicamente los monetaristas creemos que es más importante la estabilidad económica que la cantidad que crezca de la economía y, calidad. No, ¿de qué te sirve tener algo tan gigante si no tienes una calidad, si no tienes unos buenos negocios, si no tienes una buena economía? Y básicamente casi siempre estás como en deuda o con una inflación grande. Esto se logra
esto se logra controlando la cantidad de dinero, evitando que el gobierno gaste más y dejando que el mercado funcione solo. Básicamente es dejar que fluya, como ya lo dije antes, y que las personas, bueno, no las personas, el gasto se vaya como acoplando al tipo de demanda o al tipo de crisis que hay. El banco debe controlar la inflación, en nuestra opinión básicamente es esa, el banco debe controlar la inflación, el CHCP debe manejar bien el dinero del gobierno para que no tengamos deudas innecesarias o no esté este tipo de la inflación o estemos teniendo que subir y bajar precios para poder pagar una deuda con otro país. Los negocios internacionales deben ser libres, claros desde un inicio para que no tengamos problemas. Bueno, el tema que me tocó a mí es Banxico y básicamente explicaré qué es y cómo se relaciona con los otros temas. Banxico es el Banco de México y pues está dentro de la economía del país. Es una institución clave que se encarga de mantener la estabilidad económica, principalmente controlando la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés y otros factores importantes que nos ayudan con el crecimiento del país. Banxico influye en la manera en la que se comportan los precios, el valor de dinero y la actividad económica en general. También se explicará la relación de Banxico con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la CHCP, que es la encargada de manejar las finanzas del gobierno, como los ingresos, el gasto público, la deuda y otras cosas. Ambas instituciones deben trabajar de forma coordinada para aplicar correctamente las políticas económicas necesarias de diferentes momentos. Básicamente trabajan en conjunto, aunque no tengan como el mismo fin. También se analizará las políticas fiscales y monetarias, tanto expansivas como contractivas. Estas políticas se usan dependiendo de la situación del país. Por ejemplo, cuando la economía está en crisis o creciendo muy lentamente, se aplican políticas expansivas para estimular el crecimiento y la intervención. En cambio, cuando hay mucha inflación o un sobrecalentamiento económico, se aplican las políticas restrictivas. También se abordará el tema del comercio internacional y cómo las decisiones de política económica afectan la relación en México con otros países. Se hablará de la balanza comercial, la balanza de pagos, los aranceles y conceptos como la ventaja comparativa y absoluta. Banxico utiliza la política monetaria como herramienta principal para mantener la estabilidad económica del país, especialmente en el control de la inflación. Esta política puede ser expansiva o restrictiva dependiendo de la situación económica que tenga el país. Bueno, ahora voy a explicar básicamente qué es Banxico como en forma más general. Como ya lo había mencionado, es el Banco de México, conocido mejor como Banxico. Es el banco central de todo el país. Es una institución autónoma que tiene como principal responsabilidad presentar el valor del dinero a lo largo del tiempo, lo que significa mantener la estabilidad del poder adquisitivo del peso mexicano. En otras palabras, su trabajo más importante es controlar la inflación para que los precios de los productos y servicios no suban de forma descontrolada y todo tenga como un mejor balance. Fue fundado en 1925 y desde entonces ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de la economía de México, aunque colabora con otras instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ya lo había mencionado. No depende directamente del gobierno, lo que permite tomar decisiones técnicas basadas en datos económicos sin que se tenga que meter como en datos políticos. Es una pieza clave del sistema económico mexicano. Su labor diario garantiza que el dinero conserve su valor, que los precios no se disparen y que el sistema financiero funcione de forma segura y ordenada. Aunque muchas veces sus acciones no se notan de inmediato, su impacto es profundo y constante. Su coordinación con otras instituciones como la CHCP permite tomar decisiones equilibradas para cuidar tanto el crecimiento económico como la estabilidad de todo el país. Bueno, ahora voy a explicar cómo se relacionan con los otros temas, que el primero sería con la CHCP. Pues básicamente ya les había explicado qué era y el papel que juega con Banxico es que se deben coordinar para mantener la estabilidad económica del país y aunque tienen funciones distintas, sus decisiones se complementan. La CHCP diseña el presupuesto y la política fiscal. Banxico ajusta la política monetaria para controlar la inflación y mantener la estabilidad financiera. Juntas estas instituciones deben equilibrar el crecimiento económico con el control de precios y el manejo responsable del dinero público. Con el otro que también cómo se relaciona es con la política fiscal expansiva, que es cuando el gobierno gasta más o reduce impuestos
para estimular la economía, sobre todo en tiempos de crisis o del bajo crecimiento. El papel que juega con Banxico, aunque está en una decisión fiscal de la CHSP, Banxico debe estar informado y preparado para actuar si ese aumento de gastos genera presiones inflacionarias. Si la economía está débil y la inflación es baja, Banxico debe acompañar esa política como una política monetaria expansiva, que sea la tasa de interés baja, para reforzar el efecto positivo. El por qué es importante la coordinación, porque si no se coordinan bien, una política puede anular el efecto de la otra. Por ejemplo, el gobierno gasta más, pero Banxico sube la tasa y frena ese impulso. Con el otro que también lo relacionaría es con la política fiscal contractiva, que es cuando el gobierno reduce el gasto público o aumenta los impuestos para controlar el déficit reducido, la deuda o combatir la inflación. El papel que juega junto con Banxico es que si el gobierno ya está frenando la economía como esta política, Banxico puede mantener o reducir la tasa de interés para evitar una caída económica y pues que no sea tan fuerte. Si hay una alta inflación, Banxico puede apoyar la medida con una política monetaria restrictiva. El por qué es importante su coordinación, porque ambas instituciones deben evitar afectar demasiado el crecimiento económico o el empleo. Si las dos políticas son demasiado restrictivas al mismo tiempo, puede haber recesión. La otra sería con una política monetaria expansiva, que es básicamente cuando Banxico baja la tasa del interés para que el crédito sea más barato, con el fin de que se estimule la economía. El papel que juega con Banxico está en una función directamente de Banxico, que requiere comunicarse con la CHSP para saber si el gobierno planea gastar más o menos y así tomar decisiones más informadas. El por qué debe coordinarse para sumar esfuerzos si el país necesita salir de una crisis y para no provocar la inflación si el gasto público también está subiendo mucho, como para balancearlo. La otra sería con la política monetaria contractiva. El papel que juega con Banxico es que actúa de forma proactiva y autónoma para controlar los precios, pero debe estar al tanto de lo que hace la CHSP si el gobierno está gastando mucho y pues para que Banxico sea como más firme en esa decisión. La última sería con el comercio internacional. El comercio internacional son las relaciones económicas de México en otros países, exportaciones, importaciones, la balanza de comercio y los aranceles. El papel que juega con Banxico es que influye en el comercio internacional a través del tipo de cambio, la política monetaria, las reservas internacionales y el por qué es importante que se lleven juntos. Es un peso estable que mejora la confianza de los socios comerciales. La inflación controlada evita que los productos mexicanos pierdan competitividad. Ahora hablaré de lo del nivel microeconómico. Aunque Banxico no fija precios ni produce bienes, sus decisiones influyen en el comportamiento de empresas y consumidores, que son el centro de estudios de la microeconomía. Cómo se relaciona con la que ya hemos visto, que sería el primero con el punto de equilibrio del precio de mercado y de costos. Cuando Banxico modifica las tasas de interés, afecta el costo del crédito para las empresas y consumidores. Si las tasas bajan, las empresas pueden pedir prestado más barato, lo que pueden reducir sus costos y permite producir más o que se bajen los precios. Con el segundo sería con la ley de rendimiento decrecientes. Si Banxico mantiene las tasas altas, el costo de seguir invirtiendo en producción se vuelve menos rentable para las empresas. Las decisiones del banco afectan cuando conviene o no producir más, según cómo cambian los costos de financiamiento y los precios esperados. El tercero, con los costos de inversiones. Las tasas de interés controladas por Banxico determinan el costo de financieros para las empresas, como los créditos, inversiones y expansiones. A menos tasa, las empresas tienden a invertir más y mejorar sus procesos de producción. A nivel microeconómico sería la inflación y devolución, que es cuando hay mucha inflación, sube la tasa para crecer el crédito y enfriar la economía. También sería con el comercio internacional, que
afecta la balanza económica y la relación con socios internacionales. Banxico influye también en la entrada o salida de capitales internacionales, lo que afecta el comercio y la inversión extranjera. Y por último sería con ciclos económicos. Banxico ajusta su política monetaria según el momento del ciclo económico, expansión y recesión del auge o la crisis. En recesión adopta medidas expansivas para reactivar la economía y bajar tasas. En auge o con alta inflación aplica medidas restrictivas para evitar sobrecalentamiento y que suban las tasas. Pues con lo que más se compara es con lo de la CHCP, que pues con la que tiene como las cosas iguales y para que todo esté en balance.